Los voy a invitar a que pueda abrir su Biblia. Aquí me arriesgué en predicar hoy día, hermano. Voy a hablar de Corintios. ¿Ah? Con un doctor en el Nuevo Testamento acá al frente, créame que no es fácil. Pero yo soy atrevido, así que me atreví igual a hacerlo. Así que habla su Biblia en 1 Corintios 15, 58, versículo 58. 1 Corintios 15, gracias hermana Jocelyn. 1 Corintios 15, versículo 58. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, por lo tanto, en la Biblia Reina Valera dice, así que, esa es la palabra. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Amén. Oremos un poco. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque tú has sido bueno, Señor. Tú eres soberano, eres Rey, Señor, de nuestras vidas, y te agradecemos por esto, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, Señor. Capacítame, oriéntame, Señor. Ilumíname, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor, a la congregación, Señor. Siempre digo, Padre, primeramente esta palabra es para mí, Señor. Yo me sentí profundamente ministrado, Señor, al realizar el sermón. Y te pido también que así como a mí me edificó, Señor, pueda ser de edificación para tu iglesia, Señor. Te amamos, te honramos, Espíritu Santo. Toma el control de todo lo que hoy día se hará, de tu palabra también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este texto, hermano, es muy pertinente para la comunidad Casa de Gracia. La comunidad Casa de Gracia lleva 10 años de existencia. Entonces, es prudente esta palabra para una congregación que ya lleva 10 años de existencia. A pesar de que es una iglesia joven esta, las personas, nosotros, solemos cansarnos en el camino. Solimos agotarnos por distintos motivos, por distintas circunstancias, trabajo, estudio, problemas, en fin. El ser humano se va cansando. A pesar de que llevamos 10 años como congregación, el ser humano tiende a cansarse. Bueno, ¿y qué nos dice la palabra a través del apóstol Pablo? Aquí el apóstol Pablo está finalizando un argumento anterior. Por eso es que él dice, por lo tanto, ¿cierto? Cuando uno se encuentra con un amigo en la calle, uno nunca llega y le dice, por lo tanto, te digo esto, ¿cierto? Porque no tiene sentido. Pero aquí Pablo está diciendo, parte del versículo diciendo, por lo tanto. ¿Por lo tanto qué? Así que, dice Pablo. Así que, yo los voy a poner un poquito en el contexto. Hoy día nos tenemos que hacer una pregunta, queridos hermanos. Primero, que estas palabras fueron escritas bajo la autoridad del Espíritu Santo. Por tanto, es palabra de Dios para nuestras vidas. Esta carta no fue escrita para los líderes, ni para los pastores, ni para los obispos de ese tiempo, sino que es una carta escrita para la iglesia en general. Siempre corremos el peligro de olvidarnos cuál es nuestra razón de ser como iglesia. ¿Se acuerdan el sermón del domingo pasado? ¿De qué se habló el sermón del domingo pasado? Que alguien, tengo premio para el que me diga. Manuel, ¿de qué? Del dedo cortado, no del dedo cortado, no. ¿Cómo? Somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Bueno, si nos surge una pregunta, están riendo por el dedo del pastor, ¿cierto? Bueno, corremos el peligro de olvidar nuestra razón de ser como iglesia, y eso un poco hablaba el sermón anterior, ¿cierto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Fácilmente, de repente, caemos como una especie de una inercia religiosa,
venimos a la iglesia porque venimos, ¿cierto? Y de repente yo me sumo, caemos en esta inercia religiosa de que voy, pero ¿cuál es el sentido realmente de ir? ¿Cuál es el verdadero sentido de yo ir el día domingo, de levantarme temprano? ¿Valdrá la pena? Dentro del versículo, el apóstol Pablo dice que no es en vano el trabajo que hacemos en unión con el Señor. Y hoy día el Señor nos quiere decir algo. Nada es en vano cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor. ¿Valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena levantarme temprano? ¿Ir a armar los equipos? Pastor, ¿valdrá la pena venir los jueves a hacerle clase a un grupo de hermanos todos los jueves? ¿Valdrá la pena? Entonces el apóstol Pablo hoy día nos dice, ¿por qué hacemos, cierto, lo que hacemos? ¿Qué nos hace estar haciendo lo mismo de siempre, pero no con la misma motivación y el mismo entendimiento? Suele pasarnos que a través del tiempo nosotros actuamos como inercia religiosa, hacemos las cosas porque ya estamos como con un motor funcionando y lo hacemos solamente por inercia. Ahora, demos unos minutitos para poder poner en contexto este texto. ¿Por qué Pablo dice así que? ¿Cierto? Por lo tanto, Pablo viene arrastrando un argumento sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Desde el capítulo 15 se dice que es el texto más extenso que Pablo escribe en argumentación, en defensa a la resurrección de Jesús. ¿Y por qué el argumento anterior? ¿Qué tiene que ver con el versículo que hemos leído nosotros? Entre todos los problemas que tenía la iglesia de Corintios, que no eran pocos, eran muchos los problemas que tenía la iglesia de Corintios. Por ejemplo, ¿alguien sabe alguna de las dificultades que experimentaba la iglesia de Corintios? Que eran muchos. Bueno, yo les voy a decir algunos. Habían divisiones y rivalidades internas, ¿ya? Cuando dice, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, unos son de Cristo, otros son de Pedro. Habían divisiones dentro de la iglesia. ¿Qué otro problema tenía la iglesia de Corinto? Existía el tema de la inmoralidad sexual. ¿Qué nos dice el texto? Que un hombre tenía una relación con la esposa de su padre, que no estaba permitido. Y es más, la iglesia como que lo aprobaba eso. No lo denunciaba, no había disciplina frente a estos actos. ¿Qué otra cosita tenía la iglesia de Corintio? Tenía problema entre los creyentes. ¿En qué sentido? En que los cristianos y sus disputas llevaban a tribunales paganos y no solucionaban las cosas internas en la comunidad. Porque ustedes saben que si usted tiene un problema acá en la comunidad con un hermano, usted no tiene que ir a tribunales de justicia a resolver ese problema. Se tiene que resolver en la comunidad, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué más tenía? Tenía un uso indebido de la libertad cristiana también. Unos creyentes comían carne sacrificada a los ídolos y eso provocaba confusión y tropiezo en las personas que tenían la fe un poquito más baja. Habían desórdenes en el culto y la cena del Señor. Unos comían a excesos mientras otros pasaban hambre. Y tiene más cositas la iglesia de Corinto, hermano. Pero sobre todo aquí Pablo enfatiza en algo. Había una negación o confusión sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces, este versículo 58 que dice, por lo tanto, así que, desde el capítulo 15, Pablo pone un argumento y una defensa sobre la resurrección del Señor. ¿Qué tan importante tiene que ser para nosotros la resurrección del Señor? ¿Es importante para el cristianismo creer en una persona resucitada? ¿Es parte de la fe que pongamos toda nuestra fe en alguien que resucitó? Bueno, este es el contexto del capítulo 15. Es un argumento, una defensa a la resurrección de Cristo, debido probablemente a la influencia de la filosofía griega de ese tiempo. ¿Qué decía la filosofía griega sobre la resurrección del cuerpo? La mayoría de los filósofos griegos, especialmente Platón, entre otros, creían en el dualismo,
¿Se entiende lo que es el dualismo? Si no se entiende, váyase TAM. No, yo se lo voy a explicar. El dualismo. ¿Qué se entiende por dualismo? El dualismo afirma que existen dos realidades o dos sustancias distintas. Mente, alma, cuerpo, materia. Ese es el dualismo. La filosofía griega entendía esto en ese sentido. Bueno, Platón decía lo siguiente: el alma es eterna e inmortal, mientras que el cuerpo es temporal, material y corruptible. Por eso la muerte para la filosofía griega era vista como algo positivo. El alma finalmente se liberaba de la prisión del cuerpo. Esa era la filosofía griega en los tiempos de Pablo, cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios. Esto es lo que está pasando en su contexto social y cultural. Y es por eso que Pablo se da todo el tiempo para explicar la doctrina de la resurrección. Es todo el contexto de la carta 15 de los Corintios. Los griegos encontraban absurdo la resurrección y la predicación de Pablo. Es más, acompáñenme a Hechos 17. Hechos 17, 32. Hechos 17, 32. ¿Qué dice Hechos 17, 32? Dice, ¿lo tienen? ¿Sí? Amén. Al oír eso de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Solo eso. Entonces, hasta existían burlas por parte del contexto social hacia el apóstol, porque nadie creía que un cuerpo podía ser resucitado. Y en Hechos nos muestra que hasta se burlaban. Y esto muestra que la idea de la resurrección corporal era extraño o ridícula para la gente griega. Es por esto que Pablo llega a decir en 1 Corintios 15, 12, 14. Acompáñeme. 1 Corintios 15, en el mismo donde estamos, en el 12. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? ¿Por qué si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. Entonces, ¿es importante para el creyente creer en la resurrección de Cristo? Sí, es importantísimo, hermanos, creer en la resurrección de Cristo. Es por eso que Pablo argumenta toda la carta en el capítulo 15, para poder llegar a lo último que hemos leído. Permiso. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza que tenemos hoy día para la comunidad Casa de Gracia? ¿Cuál es la primera enseñanza que la palabra de Dios nos da? La primera enseñanza que tenemos es que sin resurrección no hay cristianismo. Mis hermanos, un cristianismo sin resurrección es un cristianismo sin esperanza. Hermano, un cristianismo sin resurrección es un cristianismo sin esperanza. ¿Vio? Mire. Que vea. Lo tenía programado el sermón, eso yo. Entonces, un cristianismo sin resurrección, hermano, es un cristianismo sin esperanza. Es vano. Si no creemos en un Cristo que resucitó, es en vana nuestra fe.
Entonces, la primera enseñanza para hoy día, y no puedo pasar al versículo 58 sin poder explicar esto y por qué Pablo está haciéndolo. Bueno, la resurrección es tan importante en la vida cristiana y es por eso que Pablo le dedica un capítulo entero y es más, el más extenso, para defender y explicar la doctrina de la resurrección. Entonces, como le decían antes, no podía pasar al que leímos nosotros sin antes poder mencionar esto. Si creemos en la resurrección, y debemos creer en la resurrección, porque somos cristianos, creemos en Cristo, y debemos creer en la resurrección. Hay al menos 3 aplicaciones en lo que acabamos de leer que nos pueda traer el Espíritu Santo a nuestras vidas y que tenemos que tener en cuenta esta enseñanza. ¿Qué quiere decir Dios hoy día a la comunidad Casa de Gracia? Vamos al 15:58. Volvamos al versículo que leímos al principio. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy día, este día domingo? Primero, debemos permanecer anclados en la fe del Evangelio. El Evangelio, el Evangelion, este mensaje de Cristo murió, resucitó entre los muertos, cargó con el pecado de la humanidad para que nosotros no podamos experimentarlo. Él cargó todo el pecado de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la primera enseñanza que debemos permanecer anclados en la fe del Evangelio. Y es por eso que el apóstol dice, por lo tanto, ¿cierto? Así que, mis hermanos queridos, Pablo aquí se vuelve cariñoso. Dice, mis queridos, amados, hermanos, a pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia ultra conflictiva, Pablo quizás tuvo que haberle escrito, oiga, usted puñado de miserable. Pero no, Pablo aquí dice, mis queridos hermanitos, finalizando su carta, hermanos amados, dice. Así que, del versículo 58, hermano, así que, hermanos, no está iniciando una idea, sino que está concluyendo una idea anterior a lo que mencionaba adelante. Mis queridos hermanos, ¿qué nos dice? Sigan firmes y constantes. Sigan firmes y constantes. Hermanos, la vida no termina con la muerte. Para los cristianos, la vida no termina con la muerte. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? La vida no termina con la muerte. Por eso el apóstol dice, así que estad firmes. Esa es la idea principal igual del texto, que nosotros permanezcamos firmes. ¿Firmes en qué? En la doctrina de Jesucristo, en su evangelio, permanecer firmes. El estar firme es una palabra que tiene sentido con el contexto militar, ¿cierto? Cuando alguien aquí hizo el servicio militar, ¿sí? ¿No? Ay, son pecadores, hermano. ¿Por qué no hicieron el servicio militar? El Oscar hizo el servicio, ¿cierto? Cuando uno está en el servicio militar y nos dicen estar firmes, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno? Firmes, ¿cierto? No descansados. Cuando uno está en descanso están así, ¿cierto? Cuando el mayor, el general les dice firmes, ¡pam!, uno se pone firme. No lo puede mover nadie. Y este es el sentido de la palabra que el apóstol nos está diciendo. Permanezcan firmes. Esta palabra tiene sentido en el contexto militar. Pablo está diciendo, párense bien, que no pierdan el equilibrio. Ese es el sentido de la palabra. Párense firmes y no pierdan el equilibrio. ¿Cierto? ¿Alguna vez ustedes han hecho el 4? ¿Cierto? ¿Qué es lo más probable? Es que si yo hago el 4, viene alguien y me empuja, lo más probable es que me mande a volar hacia un lado. Pero aquí el apóstol nos dice que debemos pararnos firmes, ser inamovibles, estar quietos en el contexto militar, que no se pierda el equilibrio, que no cualquier empujoncito, que no cualquier temblorcito nos haga movernos, o cual sea la circunstancia de la vida que hoy día estemos pasando. Quizás no necesariamente
Como nos dice el texto, Pablo está argumentando sobre la defensa de la resurrección de Cristo. Él dice que tienen que permanecer firmes en eso, que no cualquier viento de doctrina, ¿cierto? Lo mismo que mencionaba el pastor el domingo anterior, que no cualquier movimiento de esta nueva enseñanza nos mueva de lo central que es el Evangelio, que es Jesucristo. Entonces, él nos está diciendo que nos mantengamos firmes. Quizá en estos tiempos no tenemos filosofía griega hoy día que nos estén llevando nuestra mente a otro lugar, pero sí pueden haber circunstancias que de repente nos haga temblar un poquitito. Pueden ser circunstancias de la vida, enfermedad, trabajo, economía, familia, muchas cosas que nos pueden hacer temblar o nos pueden hacer caer. Y hoy día el Señor nos está diciendo a nosotros, Iglesia, Comunidad Casa de Gracia, permanezcamos firmes, permanezcamos anclados al Evangelio, a la fe de Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él en algún tiempo. Y esa es la esperanza que hoy día el cristiano tiene que tener. Y es a lo que Pablo quiere argumentar. Por eso dice, oh aguijón, ¿dónde está tu muerte? No me lo sé muy bien, pero algo así dice. Pero él nos está diciendo que va a llegar el tiempo en que nosotros vamos a encarar al enemigo, le vamos a decir, ¿dónde está, aguijón, tu muerte? ¿Dónde? A ver, mátame, mátame, mátame. No, porque Cristo cargó con el pecado de todos nosotros y por medio de Él somos justificados y tenemos herencia juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Así que permanezcamos firmes en el Señor. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Permanezcamos firmes, firmes. También se refiere a alguien que está firmemente establecido en sus pensamientos y opiniones. Qué importante para el cristiano estar siempre ahí firme en sus pensamientos, ¿cierto? En lo que pensamos sobre el Evangelio, en lo que hablamos también. Pablo nos está instando a permanecer firmes en nuestras convicciones de fe. ¿Cierto? Hoy en nuestros tiempos, ¿qué nos podría llevar el chakra? El chakra está muy de moda. ¿Cómo están alineados sus chakras hoy día, chiquillos? ¿Ah? ¿O se les fueron para el lado los chakras? Hay mucho de este tema, está pegando harto, este tema de las chakras, de la vibra, de la buena vibra. Hoy día amanecí con buena vibra, hermano. ¿Ah? Paz para todos. Pero es importante que nosotros como cristianos, como creyentes, permanezcamos firmes en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones, en lo que realmente creemos. Nosotros creemos, como dijo Pablo, yo predico a este y a este crucificado, dice Pablo, sin miedo. Y esa es nuestra convicción como cristianos, que cada día nadie nos pueda mover y que podamos permanecer firmes en nuestras convicciones, que es de cristianos. Creemos en un Cristo que resucitó. Creemos en un Cristo que pagó el precio del pecado de todos nosotros. Y de ahí nadie nos mueve. No, que venga aquí a otro. Oye, pero si Mahoma igual se parece a Jesús. ¿Ah? ¿Y qué pasa con Gandhi? ¿Ah? Y Gandhi hizo casi lo mismo que Jesús. Pero ninguno pagó el pecado de nosotros. Solamente Jesús. Solamente Cristo pagó el pecado de nosotros. Bueno, no solamente doctrinas nos pueden llevar a titubear o a movernos un poco. La palabra dice que el enemigo anda buscando a quien devorar. ¿Cierto? ¿Ha escuchado el texto? Que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el texto nos dice que él nos devora porque mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el enemigo siempre va a querer llevarnos por aquí, llevarnos por allá. Siempre está al acecho. El texto dice que él anda al acecho buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer. Este hermanito está débil en la fe. Como dicen los jóvenes, me lo voy a pitear. Me lo voy a echar. Pero el enemigo anda buscando a quien devorar. Entonces es fundamental que el cristiano esté firme en sus convicciones, que nada venga a movernos. El enemigo anda buscando al acecho. Pueden ser pensamientos negativos a nuestra mente, pueden ser ataques de mentiras a nuestra mente,
que pueden venir sobre nuestra vida. El enemigo puede sembrar dudas de la provisión de Dios para nuestra vida, o puede sembrarnos inseguridad en Cristo. Es por eso que el apóstol nos dice que tenemos que permanecer firmes en nuestras convicciones, firmes en quien hemos creído, que es en Jesucristo, que no venga nadie a desviarnos nada. Pero, si estamos firmes en la verdad del Evangelio, todas estas cositas, ¿cierto?, que puedan venir a nosotros, pensamientos, circunstancias, si estamos firmes en la verdad del Evangelio, todas estas cosas las vamos a desechar, porque estamos firmes en Cristo, porque estamos firmes en quien pagó el precio por nosotros. En el texto 51, ¿cierto?, dice, por lo tanto, queridos hermanos, sigan firmes. Y también dice, constantes. Sigan firmes y constantes. Ya entendemos, ¿cierto?, lo que significa estar firme. ¿Y qué significa ser constantes? Permanecer con la misma actitud, sin alteraciones. Permanecer todos en la misma actitud, sin alteraciones, a pesar de que pase el tiempo. Y es eso lo que nos pasa muchas veces a los creyentes. Un día estamos arribita, un día estamos ahí medio a medio, y hay días que estamos abajo. No queremos entender por qué me pasa esto, por qué esta circunstancia, por qué me tocó vivir esto a mí ahora. Bueno, el apóstol nos está invitando a ser constantes, a permanecer siempre con la actitud sin alteración. Pese a lo que venga, hermanos, siempre intentemos. Yo sé que es difícil, para mí es difícil decir, yo ya no, si ya me robaron el auto, pero voy a permanecer firme. Es difícil, para el ser humano es muy difícil. Pero el apóstol nos insta a ser constante, a permanecer siempre con la actitud sin alteración. Y bueno, y es lo que nos pasa a los creyentes. Pero Pablo nos está diciendo que seamos constantes, que seamos inmóviles, inamovibles. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Por ejemplo, si asumimos un compromiso con la iglesia, no lo dejemos a los 2 meses, a los 3 meses tirados. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol, que seamos constantes en lo que hacemos para la obra del Señor. Si tomamos un compromiso, ¿cierto?, seamos constantes. Por ejemplo, si asumimos con la iglesia, no nos dejemos bajar de los 3 meses, por falta de constancia, no lo dejemos. Pero la gran enseñanza de esto es que seamos inamovibles, que nadie cambie la doctrina y el fundamento en nuestras vidas. Como tercera exhortación, ya tenemos la primera, ¿cierto?, que es permanecer en el Evangelio, en la resurrección de Cristo, nos llama a estar firmes y constantes. Pero aquí yo quería llegar a esto en el sermón. Yo a esto quería llegar. Crezcan en la obra del Señor siempre. ¿Cierto? Versículo 58. Crezcan en la obra del Señor siempre. Este es un llamado general, hermano, a la iglesia. En abundar en el trabajo de la obra de Dios para el crecimiento de ella. Con mayor fuerza. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Es un llamado general a la iglesia. No es un llamado, como le decía al principio, no es un llamado a los pastores, no es un llamado a los líderes, a los obispos, a los ancianos, a los diáconos. Aquí es un llamado para todos. Están incluidos ustedes y estoy incluido yo. Así está incluido el pastor Pablo, diáconos, diaconisa, todos. Es un llamado general a la iglesia. Pablo no está dirigiendo la carta a los líderes, como le decía. Esta carta está dirigida a todos, grandes, pequeños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, sin exclusión alguna. Aquí estamos todos, los tímidos, los extrovertidos, los introvertidos, todos, los calladitos, los blancos, los negros, los amarillos, todos estamos incluidos en este llamado que Pablo nos está haciendo. Pablo no discrimina a nadie, pese a las diferencias que tenía con la iglesia de Corinto.
Pese a las diferencias que él tenía, él no excluye a nadie. Este mensaje es para todos. Cuando leemos en el texto creciendo en la obra, tendemos a pensar de que esto está hablando de un crecimiento numérico. O algunos entienden que cuando dice crezcan en la obra del Señor, piensan que estaban hablando de un crecimiento numérico. Pero no es así. No es un crecimiento numérico de la iglesia o ministerio. Pero ese no es el centro de la exhortación de Pablo aquí. La palabra correcta sería abundar. Abunden en la obra del Señor. Esa es la palabra correcta del griego, abundar. ¿Y qué significa abundar en la obra del Señor? La palabra quiere decir excederse en la obra del Señor. Ir más allá. De ahí viene la palabra excelencia, ¿cierto? A través de los años de evangélicos que llevamos, yo creo que usted, cuando, hermano, usted tiene que hacer las cosas con excelencia para el Señor, ¿cierto? Todas las cosas que usted haga para el Señor tienen que ser con excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia? Bueno, la palabra excelencia quiere decir excederse, hacer algo más de lo que yo hago habitual en la obra. No solamente quedarme con lo que, ya, yo voy los domingos, toco la batería. Listo, con eso me quedo. El Señor nos llama a excederse por la obra del Señor, a no solamente yo me quedo ya tocando la batería, voy a buscar otra cosita que hacer porque hay harto que hacer en la obra del Señor. Entonces la palabra correcta para esto sería abundar, que tiene que ver con la palabra griega excelencia, sobrepasarse, hacer mucho más de lo esperado. ¿Cuánto hoy día hacen mucho más de lo esperado por la obra del Señor? ¿O solamente nos estamos quedando con lo que tenemos? Dios nos ha dado dones y talentos a todos, ¿ya? Entonces tenemos que poner al servicio del Señor nuestros dones y talentos que Él nos ha dado. Y siempre a excedernos un poquito más de lo que hacemos. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Excédanse un poquito más. Vayan un poquito más allá de lo que están haciendo en la obra del Señor. Sobrepasen, hacer mucho más. Un ejemplo en Efesios 2:7. Dios dice que Él se sobreabunda en su gracia para nosotros. Si Él se sobreabunda, si Él se sobreabundó en gracia para rescatarnos y darnos el perdón, créame que nosotros también debemos sobreabundar en la obra del Señor. Dar un poquito más allá de lo que damos, hermano. Y hoy día el Señor nos está diciendo eso a la iglesia, que no nos quedemos solamente con lo poquitito o mucho, porque yo sé que hay gente que hace mucho, pero quizás se puede hacer un poquito más. Podemos ir un paso más allá. Como dice la Radio Armonía, un paso más, ¿cierto? No voy a pedir los guerreros de 10 lucas acá, hermano, así que tranquilo, ¿ya? Pues un paso más, siempre ir un poquito más allá de lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Y este es un llamado, por eso usted no está sirviendo en la obra del Señor, hoy día el Señor le está diciendo, sírvale al Señor. En lo que sea, hermano, hay tanto que hacer en la obra del Señor, tanto que hacer. Bueno, si Dios se sobreabundó en su gracia para salvarnos, a nosotros nos queda sobreabundar en lo que hacemos al Señor. Dios nos llamó a sobreabundar en lo que hacemos, ir siempre más allá, a exigirnos propiamente un poco más de lo habitual, no bastarnos con lo que hacemos, no tratar con mediocridad las cosas del Señor. Qué interesante, hermano. Esto a mí me llamó profundamente la atención. A no tratar con mediocridad las cosas del Señor. ¿Qué es lo que deberíamos hacernos? Hoy día deberíamos hacernos una pregunta, disculpe. ¿Es eso lo que está pasando hoy día en la iglesia? Un buen ejemplo es no siempre conformarse, hermano, con los ministerios o con lo que hacemos. El Señor nos está motivando a ir un poco más allá. No solamente el ministerio, hermano, no solamente funciona los días domingos en 4 paredes, ¿cierto? El ministerio es algo que funciona a diario, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, universidad, trabajo. ¿Estamos sobreabundando el ministerio fuera de estas 4 paredes, hermano? ¿Estamos yendo un poquito más allá
¿Le estoy hablando a mi compañero de que Cristo salva? ¿Estoy extendiendo el Evangelio? ¿Estoy haciendo un poco de ayuda social? ¿Estoy preocupándome por mi vecino que lo veo que está pasando necesidad? ¿Estamos yendo un poquito más allá? Es una pregunta que hoy día deberíamos plantearnos. Bueno, y el apóstol termina con algo maravilloso y dice, ningún esfuerzo, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen con la unión del Señor. Y hoy día yo les quiero decir a cada uno de ustedes presentes que no es en vano. Profe, no es en vano el trabajo que hace. Hoy día el Señor le dice que no es en vano. Pastor Pablo, a todas las personas que sirven, Franche, a las personas que hacen el desayuno, diaconisa, ¿vale la pena venir a hacer el aseo en la mañana a la iglesia? ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena venir en la semana después del trabajo a ensayar para que intentemos tocar bien el domingo? ¿Valdrá la pena, hermano? ¿Vale la pena levantarse un día frío, domingo, a venir a servir al Señor? Yo les voy a decir algo, hermano. Vale la pena. Vale la pena cada segundo de servicio al Señor. Vale la pena. Vale la pena. Hay un corito que decía así. Sí, vale la pena seguir adelante mirando a Jesús. Ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Ya fue. Vale la pena, hermano, vale la pena servir al Señor, por más que nos cuestionen. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena seguir a este Cristo resucitado. Quizás existen burlas hacia nosotros. Mira, este se convirtió, es canuto ahora. Vale la pena ser canuto. Vale la pena, hermano. Aplausos para el Señor. Ningún esfuerzo que hagamos por la obra del Señor es en vano, hermano. Ningún esfuerzo que hagamos por la obra del Señor es en vano. Esto, hermano, nunca será olvidado por el Señor. Aunque sea lo poquito que hagamos, lo poquito, vale la pena, hermano, vale la pena. Nuestro esfuerzo no será vacío, nuestro esfuerzo no será en vano. Quizás probablemente hoy día no vamos a ver las grandes promesas que tiene Dios a nuestra vida, pero yo he escuchado de testimonio, hermano, de mamás, de hermanas, de hijas que oraron para que su familia volviera al Señor, y estas personas después fallecieron y nunca pudieron ver a su familia sirviendo al Señor, pero Dios lo hizo. No fue en vano, no es en vano la oración que hacemos en la noche, no es en vano cuando venimos el día domingo, no es en vano lo que damos al servicio de Dios para que la obra crezca. Nada es en vano. Todo lo que hacemos, no lo hacemos obviamente porque queramos una recompensa. Lo hacemos porque el Señor nos ama y entendemos que al que estamos sirviendo, no estamos sirviendo a un pastor, no estamos sirviendo a un líder, estamos sirviendo al Señor, al que murió y resucitó por nosotros. Entonces usted me pregunta, ¿vale la pena? Vale la pena, hermano, servir al Señor. Pablo nos dice bajo la inspiración del Espíritu Santo, ningún trabajo en la obra de Dios es en vano. Y eso lo dice para nuestro consuelo. Es una esperanza. Pablo nos está hablando con una esperanza, hermano, hermana. Sigan sirviendo al Señor. Excedámonos un poquito más, comunidad Casa de Gracia, de lo que estamos haciendo. El Señor hoy día nos insta a ir un poquito más allá. Excedámonos, hagamos las cosas con excelencia, entendiendo que la excelencia tiene que ver con excederse, de ir un poquito más allá. Bueno, y ya finalizando el sermón, mis sermones son cortitos, hermano, pero concisos.
Vale la pena, hermano. Todo lo que hacemos por el Señor vale la pena. Y ese es el mensaje principal hoy día para nuestras vidas. Quizá hoy día usted se ha sentido desmotivado y se ha preguntado, oye, esto qué es cierto, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena estudiar? ¿Valdrá la pena venir los días jueves a morirme de frío, a escuchar a un profe ahí con un data latero ahí? ¿Valdrá la pena? Sí, hermano. Y hoy día el Señor nos dice que vale la pena, hermano. Y nos llama a ser constantes, a no rendirnos bajo las circunstancias que estemos viviendo, hermano. Yo no conozco su realidad, de nadie, o sea, algunas sí. Pero todos tenemos una realidad distinta. Todos somos distintos, todos tenemos personalidades distintas. Pero Dios conoce nuestra realidad. Sabe que con todo el esfuerzo que hacemos, estamos aquí, estamos sirviendo. No nos sintamos olvidados por el Señor. Si hoy día alguien siente en su corazón, hoy yo creo que el Señor ya está ahí, por más que doy esto, por más que me esfuerzo. Hoy día el Señor nos está diciendo a cada uno, yo no me he olvidado de ti. Mano Oscar, el Señor no se olvida de nuestro esfuerzo. Mana Mónica, a todos. Eliezer, Mana Erika, todos, Eli, los chiquillos, la juventud que está ahí. Dios no se olvida de la decisión que tomaron el domingo pasado ustedes de pertenecer a la iglesia. El Señor no se va a olvidar de eso. El Señor no se va a olvidar de esos chiquillos, se los puedo asegurar. ¿Y valdrá la pena? Sí, vale la pena, chiquillos. Vale la pena. Digan lo que nos digan en la calle, en el trabajo, donde sea. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Invito a que se ponga de pie. ¿Valdrá la pena, pastor, seguir pastoreando esta comunidad? ¿Vale la pena? Hermanos, vale la pena. ¿Vale la pena, Eliezer, estar abajo congelándose en la mañana repartiendo un tratado? Vale la pena, mi hermano. El Señor ve eso. El Señor mira cada una de las cosas que hacemos. Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quizá hoy día usted se pregunta o se cuestiona, ¿y yo qué puedo dar al Señor? ¿En qué puedo servir al Señor? Hoy día lo invito a reflexionar, yo no les voy a decir en qué puede servir. Hay muchas cosas en las que uno puede servir. Hacer cartitas para la gente en hospitales, enviar cartas a cárceles. Hay tanto que hacer en la obra del Señor y que no tiene que ver solamente la obra del Señor los días domingos, lo que hacemos acá. La obra del Señor es continua en nuestra vida, de lunes a lunes. Desarrollamos el ministerio, no solamente los días domingos acá. Hay mucho que hacer, hermano, y hoy día yo lo animo a que si usted quiere servir al Señor, sirva al Señor de todo corazón, pensando en que vale la pena cada segundo que le servimos a Él. ¿Valdrá la pena subir todos los domingos un video, ¿vale? ¿Estás grabando? ¿Vale la pena? Vale la pena, hermano. Vale la pena hacer el desayuno en la mañana. Vale la pena hacer los aseos en el baño. Vale la pena, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos motive a servirle, a no desanimarnos, a permanecer firmes, a ser inamovibles. Hoy día el Señor nos habla. Que pase lo que pase, siempre creamos en esta fe, en este evangelio que es Jesucristo. Amén. Oremos.